Hola mis escritores favoritos, bienvenidos a su clase de escritura. Los extraño mucho este fin de semana y ojalá que estén listos para comenzar algo nuevo. Hoy es lunes el 12 de abril y yo soy Miss Hernández y ustedes siguen siendo mis favoritos escritores. El día de hoy vamos a identificar y usar artículos definidos e indefinidos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a leer y después vamos a escribir el artículo correspondiente en una oración. Pero si no te acuerdas qué son artículos, no te preocupes. Es algo muy fácil para ustedes. ¿Y por qué hacemos todo ese trabajo? Ustedes saben. Para prepararnos para segundo grado y ser mejores escritores. ¿Están listos? Ahora, antes de comenzar, vamos a repasar qué son los artículos. Porque hay 8 artículos. Los 8 artículos que existen en español son las palabras las, los, el, la, una, unas, uno y unos. Son 8. Así es, chicos, 8 artículos. Ahora, esas palabras las usamos para hablar sobre los sustantivos. Acuérdense que los sustantivos son cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier persona y cualquier animal. Entonces, cuando hablamos, siempre los usamos, pero no te das cuenta. Aquí les tengo unos ejemplos de cómo usamos los artículos. La primera oración dice, las naranjas están dulces. Sin darte cuenta, tú automáticamente sabes que a la palabra naranjas, como son muchas, ¿verdad? Entonces, al principio le tenemos que poner el artículo, que es la palabra las, porque no puedo decir la naranjas, porque estoy hablando de más de una naranja. Entonces, la palabra las es mi artículo. Aquí el segundo ejemplo dice, compra una mesa cuadrada. Mi artículo aquí es la palabra una. Aquí te estoy diciendo que solamente estoy hablando de una cosa, una mesa. El tercer ejemplo dice, vimos un elefante enorme. ¿Cuál es mi artículo aquí? La palabra un. Estoy hablando de solamente un elefante. No se puede usar un elefantes porque ya estuviera hablando de más de un elefante. Estuviera hablando en plural y tuviera que cambiar mi artículo. El cuarto ejemplo dice, los letreros son triangulares. ¿De qué estoy hablando aquí? De letreros. Y como es plural, le tengo que poner a mi artículo, lo tengo que hacer los. Y por último tenemos el sándwich es de jamón. ¿De qué estoy hablando aquí? De sándwich, ¿verdad? Pero, ¿cuál es mi artículo? La palabra el. Estoy hablando de ¿cuántos? De uno, ¿verdad? El sándwich. Excelente trabajo, chicos. ¿Ya se acordaron qué son los artículos? Ahora, vamos a platicar un poco más sobre los sustantivos, porque eso nos va a ayudar a descubrir cómo debemos usar los artículos. Ahora, cuando hablamos de sustantivos, acuérdense que son cualquier cosa, persona, animal y lugar. Cuando hablamos sobre esas cosas, entonces tenemos que usar palabras en singular o plural. A veces hablamos de una cosa o hablamos de muchas cosas. Y los artículos que usamos debemos de cambiarlos dependiendo de cuántos estamos hablando. Por ejemplo, si hablo de una manzana, digo la manzana o una manzana. Si hablo de un caballo, entonces puedo decir un caballo o el caballo, porque estoy hablando de una cosa. Y esos son los artículos que debemos usar cuando hablamos de un sustantivo en singular. Cuando es uno, podemos usar la palabra un, el, una o la. Cuando hay más de 2 sustantivos, entonces debo usar palabras o artículos que son unos, los, unas o las. Por ejemplo, las manzanas o unas manzanas. O puedo decir también unos caballos o los caballos. ¿Puedes encontrar alguna cosa que puedes decir que tengas uno?
Por ejemplo, yo sé que todos ustedes tienen un lápiz. O también pueden tener unos lápices. ¿Qué es algo más que puedes cambiar tú? El artículo y el sustantivo. Quiero que piensen. ¿Sabían que lo hacen todos los días? Y se les hace muy fácil. Ahora vamos a platicar un poco más sobre los artículos, que son las palabras pequeñas que ponemos antes de los sustantivos. Ahora, cuando hablamos sobre los artículos, ¿te acuerdas cuántos había? Les dije al principio del video. Si dices que hay 8, estás correcto. Son 8 artículos. Ahora, cuando hablamos de los artículos, son esas palabritas que están aquí. Unos, el, los, una, unas, la y las. Ahora, a veces cuando hablamos, podemos decir que las cosas de que estamos hablando, sabemos de qué estamos hablando y a veces no sabemos de cuáles estamos hablando. Entonces, a esa diferencia se le llama definido cuando sabes de qué sustantivo estás hablando y cuando no sabes de qué sustantivo estás hablando o cualquier sustantivo, se le dice indefinido. Por ejemplo, vamos a ver aquí unos ejemplos que les tengo. Si yo digo, yo quiero un perrito, le pides a tu mamá un perrito. Puede ser cualquier perrito, ¿verdad? Esta palabra, un, es indefinida. No, tu mamá no va a saber cuál perrito. Ahora, si dices algo como, el perrito está en la puerta, entonces ya vas a saber cuál perrito está en la puerta porque me imagino que es el mismo perrito que viene a tu puerta todos los días. Entonces, la palabra el sería un artículo definido. Sabemos de qué estás hablando. Vamos a ver el segundo ejemplo. Dice unos. Unos niños están jugando. Si yo uso la palabra unos, puedo hablar de cualquier niños, ¿verdad? De muchos niños, pero no sabemos de cuáles. Solamente digo unos, porque no sabemos quiénes son. Ahora, en la segunda oración, podemos decir los boletos están en la mesa. Los es un artículo que es en plural. Estoy hablando más de uno. Y si digo los boletos, entonces sabemos de cuáles boletos estamos hablando, ¿verdad? Porque si los dejaste en la mesa, me imagino que las personas que le estás diciendo también saben de qué boletos estás hablando y cuáles boletos dejaste en la mesa. ¿A dónde vas a ir? ¿Al carnaval o al cine? ¿Cuáles boletos dejaste? Ahora, vámonos al tercer ejemplo. Dice, me compraron una guitarra. La palabra una nos habla solamente de una cosa, ¿verdad? Es en singular. Estamos hablando de una guitarra, pero no sabemos cuál guitarra te compraron. Puede ser una guitarra de la tienda. Entonces, este artículo es indefinido. Significa que no sabemos cuál guitarra. Es una guitarra. No esta guitarra, ¿verdad? Entonces, este artículo, una, es indefinido. Vamos a leer la de abajo. Dice, se rompieron las cuerdas de la guitarra. Entonces, si yo uso la artículo, entonces este sí es definido. Sabemos de cuáles cuerdas se rompieron porque estás como que apuntando a las cuerdas de la guitarra o a la persona que le estás hablando sabe de cuál guitarra se le rompieron las cuerdas, ¿verdad? Entonces, a este artículo es definido. Y por último tenemos, unas niñas juegan en el parque. ¿Sabemos cuáles niñas? No, estoy hablando de unas niñas, no sabemos de cuáles. La palabra unas es un artículo indefinido. No sabemos de quién estamos hablando. Solamente decimos unas. Y por último tenemos las cortinas son azules y largas. Aquí sí sabemos de cuáles cortinas estamos hablando. Entonces el artículo las es definido. Sabemos que las cortinas de tu mamá son
azules y largas. O a lo mejor de alguien más, ¿verdad? Entonces, cuando usamos las, cuando usamos la, los o el, estamos hablando de algo definido que sí sabemos de cuáles o de quién o cuáles son. O también cuando usamos las palabras un, unos, una o unas. Entonces aquí esos artículos son indefinidos. No sabemos cuáles son. Ahora, ya que practicamos, vámonos a hacer una práctica guiada. Aquí vamos a leer las oraciones y vamos a ver si aquí vamos a poner un artículo que es definido o un artículo que es indefinido. Entre más lo practicas, mejor te convertirás. Entonces, aquí les tenemos los artículos que son un, el, una, la, unos, los, unas, las. Vamos a leer la oración número 1. Vamos a encerrar el artículo y luego lo vamos a escribir aquí al lado. Dice, Janelle fue a una fiesta o Janelle fue a la fiesta. Si sabemos cuál fiesta fue Janelle, entonces tenemos que poner la, porque Janelle ya nos dijo a qué fiesta iba a ir, ¿verdad? Entonces aquí al lado ponemos la. Porque si ponemos Janelle fue a una fiesta, entonces está limitada a ir solamente a una. Ella no quiere ir a una, ¿verdad? Quiere ir a todas. Entonces ponemos la, a la fiesta, porque ya sabemos a cuál fiesta fue. Porque ya nos había contado. Número 2, dice, Nico peló una naranja o Nico peló la naranja. Si no sabemos cuál naranja, porque pudo escoger cualquiera, entonces tenemos que escoger un artículo que sea indefinido, cualquier naranja. Entonces, para esto usamos la palabra, un artículo que sea indefinido, y usamos la palabra una, porque no sabemos cuál. Al menos que les queden a ustedes solamente una naranja en su casa, entonces ya sabemos de cuál naranja están hablando, ¿verdad? La naranja que quedaba. Pero aquí no sabemos, entonces aquí Nico peló una naranja. Y aquí vamos a escribir la palabra una. Número 3 dice, a David le gusta una música, solamente uno. Qué aburrido, ¿verdad? O a David le gusta la música. ¿Qué palabra se escucha bien? Aquí sería algo definido. El artículo tiene que ser la, porque a David le gusta la música. Cualquier música, no, es la música que él escogió. Entonces, aquí ponemos la. Muy bien, chicos, vamos a ver la número 4. 4 dice, ¿vimos un águila o vimos el águila? ¿Tú conoces a un águila? No, ¿verdad? Yo tampoco. Entonces tuviera que ser un artículo que fuera indefinido porque no sabemos cuál águila. Yo no tengo una mascota que sea águila y me imagino que ustedes tampoco. Entonces, aquí vamos a poner, vimos un águila porque no sabemos cuál águila fue. Un águila es indefinido. Y por último tenemos, Lynn encontró las monedas, si las había perdido, o Lynn encontró unas monedas, si solamente se las encontró y no sabemos de quién son. Entonces la palabra adecuada aquí fuera el artículo unas, porque no sabemos de quién son las monedas. Unas. ¿Cómo les fue? ¿Estuvo fácil para ustedes? Excelente. Muy bien. Ahora les toca a ustedes hacer lo mismo que acabamos de hacer. Nos vamos a ir a nuestro trabajo independiente, solamente que adivinen que ustedes tienen su banco de artículos aquí abajo. Tenemos la palabra un, una, la y el. Aquí lo que van a hacer es van a leer la número 4, 5, 6 y 7 y van a elegir solamente un artículo para completar la oración. Por ejemplo, aquí dice, subimos a montaña. ¿Qué artículo va aquí? Es un, una, la o el. No olvides que solamente vas a usar el artículo una vez. Tenemos 4 preguntas y 4 oraciones y 4 artículos. Y cuando termines, no olvides guardar tu diapositiva para enviársela a la maestra.
Y es todo por hoy, chicos. Muchas gracias. Nos vemos mañana.